Durante la cena de fin de año de la empresa, regresé a mi oficina por unos documentos que mi jefe ocupaba ya. Yo llevaba semanas agotado, intentando que todo saliera perfecto, porque en esa empresa un error se paga caro. Y yo no tenía apellido ni palancas. Abrí la puerta y me quedé helado. Mi esposa estaba ahí, pegada al papá de mi jefe. La corbata de él floja, la falda de ella acomodándose a toda prisa, y un olor fuerte a perfume mezclado con whisky que no pertenecía a mi espacio. Antes de contarte lo que pasó, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá. Me gusta saber a dónde llega mi historia. No grité. No hice escándalo. Por un segundo, mi mente buscó una excusa para no ver lo que estaba viendo. Pero el cuerpo reacciona antes que el orgullo. Saqué el celular y empecé a grabar. No por show, por supervivencia. En esa empresa, si tú no traes evidencia, te hacen quedar como problemático. Mi esposa me vio y palideció. Amor, no es lo que piensas. Esa frase me dio más coraje que la escena. El señor respetable giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en el teléfono. No se disculpó. No se apartó. Caminó directo hacia mí, con ese paso de quien sabe que todo el mundo le debe algo. Baja eso, ordenó, bajito, sin perder la sonrisa. Yo levanté el celular un poco más. ¿Así se comporta el papá del jefe? ¿En mi oficina, señor? Mi esposa quiso tapar la cámara. Bórralo, por favor. Te lo ruego. Ahí entendí algo horrible. Ella no tenía miedo de que yo la dejara. Tenía miedo de que yo le arruinara el arreglo que ya tenía con ellos. El hombre soltó una sonrisa chiquita de desprecio. No sabes con quién te metes. Y de pronto levantó la mano. La bofetada me tronó la cara. Sentí el ardor subir a la mejilla y el oído zumbándome. Di medio paso atrás por sorpresa. Lo peor fue el sonido. Seco, público, imposible de negar. En el pasillo ya había gente. Un compañero se quedó con la boca abierta. Alguien dejó de reír. Yo seguía grabando, con la mano temblando. Mi esposa reaccionó rápido, actuando. ¿Qué hiciste? Estás loco. Nos vas a meter en problemas. Como si el golpe me lo hubiera dado yo. El papá de mi jefe se acomodó la manga. Tranquilo. Ni una palabra de perdón. Solo esa mirada de «te la ganaste». Y entonces llegaron 2 de recursos humanos, corriendo como si la emergencia fuera yo. «¿Qué está pasando?», preguntó la de RH, mirando primero al señor, y luego a mí. Él respondió sin levantar la voz. «Está grabando cosas privadas». La mujer de RH ni lo cuestionó. «Señor, vuelva al evento. Nosotros lo resolvemos». Y a mí, sin pestañear. «Retírate inmediatamente». «Me golpeó», alcancé a decir. «Está en video». Ella levantó la palma como si yo fuera un niño. «Retírate. Estás alterando el orden». En ese momento apareció mi jefe, furioso. No me preguntó si estaba bien. Vio el celular y soltó la frase como sentencia. «Borra ese video, o estás despedido». La gente alrededor se quedó en silencio. Yo miré a mi jefe, y luego miré a mi esposa. Ella evitó mis ojos. Sentí la cara arder, pero por dentro algo se me enfrió. Si lo borraba, me quedaba sin nada. Si no lo borraba, iban a intentar aplastarme. Guardé el teléfono en el bolsillo. «Está bien», dije, sin explicar nada, y me di la vuelta. Caminé hacia el elevador, escuchando la música y las risas regresar detrás de mí, como si el show hubiera terminado. Afuera, el aire de la noche me pegó duro. Me subí al coche con una sola idea clavada. Antes de arrancar, abrí la galería. El archivo seguía ahí, y abajo vi algo que me calmó y me encendió al mismo tiempo. El icono de respaldo automático. Subiendo. Nadie podía obligarme a borrar lo que ya no estaba solo en mi mano. Y en ese segundo, supe que habían cometido un error. No me iban a obligar a borrar nada. Y si ellos creían que esto se quedaba en un pasillo,
No tenían idea de la sorpresa que les esperaba al día siguiente. Dormí poco, no porque tuviera miedo de perder el trabajo, sino porque por primera vez entendí el tamaño real del monstruo con el que estaba casado. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, con la mejilla todavía caliente y la cara marcada por el golpe. Me miré al espejo y vi algo peor que la huella de una mano. Vi mi propio silencio de años. Yo llevaba tiempo ignorando señales, justificando actitudes, creyendo que así es la vida y que mientras yo trabajara duro, todo se acomodaría. Me lavé la cara, me puse una camisa limpia y manejé a la oficina como si nada. No iba a hacer un escándalo. Iba a jugar con cabeza fría, porque en ese lugar, el que grita pierde. Y ellos ya tenían práctica. Cuando llegué, el ambiente estaba raro, demasiado ordenado. Los guardias de entrada evitaban mirarme, y en la recepción, la chica que siempre me saludaba ni siquiera levantó la vista. Subí al elevador y revisé el celular. El video estaba completo, guardado y respaldado. No solo en la nube. También lo había mandado a un correo alterno que casi nunca usaba. Un seguro más. Un segundo candado. Pero aún así, yo sabía algo. El video por sí solo no bastaba. En una empresa así, lo iban a llamar malentendido, provocación, edición, un momento privado. Ellos eran expertos en voltear la historia. En cuanto entré al piso, vi la primera señal. Mi acceso no funcionó. Pasé la tarjeta 1, 2 veces. La luz roja parpadeó y sonó un bip de rechazo. El guardia se acercó con una sonrisa incómoda. «Joven, me aparece que no tiene acceso autorizado». «¿Cómo que no?», pregunté, controlando la rabia. «Trabajo aquí». Él miró una pantalla y bajó la voz. Dice, suspensión temporal. Y que recursos humanos lo espera. Ahí estaba. No me habían despedido oficialmente. Todavía no. Pero ya me habían cortado el aire. Caminé hacia RH con el estómago apretado. Y justo antes de entrar, vi a mi esposa en el pasillo. No venía triste. No venía preocupada. Venía preparada, como si hubiera ensayado el papel frente al espejo. «¿Qué haces aquí?», me dijo, fingiendo sorpresa. «Vine a trabajar», respondí. «¿Te quedaste con él anoche?». Su cara se endureció un segundo, y luego volvió esa falsa calma. «No hagas esto. Por tu bien». «¿Por mi bien?», solté una risa corta. «Me engañaste en mi oficina, con el papá de mi jefe. Me abofeteó. ¿Y todavía me dices, por mi bien?». Ella se acercó, bajando la voz como un veneno. «Borra el video. Te lo están dando fácil. Si lo borras, te dejan seguir. Si no, te van a destruir». «¿Quiénes? ¿Tú y tu familia empresarial?». Ella me sostuvo la mirada, fría. «No vas a ganar». Y se fue, caminando como si yo fuera el error. Respiré hondo y entré a recursos humanos. Adentro estaban 3 personas. La de RH, un abogado interno y mi jefe. Mi jefe ni me miró a la cara. Se quedó viendo papeles, como si yo ya fuera un expediente. La de RH sonrió con profesionalismo falso. «Gracias por venir. Siéntate, por favor». Me senté. No por obediente, por calculador. «Se levantó un reporte», dijo ella, «por conducta inapropiada durante el evento de la empresa. Grabación no autorizada, alteración del ambiente laboral y falta de respeto a directivos». «¿Directivos?», pregunté. «¿Así le llaman al papá del jefe?». El abogado carraspeó. «Señor, esto no se trata de su vida personal. Se trata del prestigio de la empresa». Mi jefe por fin habló, con ese tono de «ya cállate». «Te lo dije claro. Borra ese video. Aquí no vamos a tolerar chantajes». «No es chantaje, es prueba». «Es una violación», dijo la de RH. «Y por eso, a partir de este momento, está suspendido mientras se investiga». «¿Y él?», pregunté, mirando a mi jefe fijo. «¿El que me golpeó? ¿También lo van a investigar?». Silencio. La de RH acomodó una hoja
y dijo algo que me dio asco. No hay evidencia de agresión. Yo sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Cómo que no hay evidencia? Está en video. El abogado levantó la mano. No hemos visto ningún video, y le recomendamos que no lo difunda. Puede tener consecuencias legales. Ahí entendí la jugada completa. Estaban fingiendo que el video no existía para que yo lo soltara, para que yo dudara, para que yo me asustara. Mi jefe se inclinó hacia mí. Última vez. Bórralo. Te quedas. Te hacemos un acuerdo. Y aquí no pasó nada. Lo miré, tranquilo. ¿Y mi esposa? Mi jefe parpadeó, sorprendido. Eso no es tema de la empresa. Claro que sí, respondí. Porque mi esposa está metida con tu familia, y tú lo estás cubriendo. Su cara se tensó. Te estás hundiendo solo, susurró. Yo asentí, como si aceptara. Puede ser, pero antes de hundirme, me llevo la verdad conmigo. Me levanté. La de RH alzó la voz, autoritaria. No puede irse con información de la empresa. No me llevo nada, respondí. Solo me llevo mi dignidad. Salí del área con el corazón acelerado, pero la mente en calma. Porque mientras ellos hablaban de suspensión y prestigio, yo ya había hecho algo antes de entrar a ese edificio. Algo que ellos no vieron. Algo que iba a explotar en el peor lugar posible. Y con testigos. Y cuando mi jefe abriera su correo ese mismo mediodía, entendería que el video no era mi amenaza. Era su sentencia. Esa mañana no volví a la empresa. No tenía caso presentarme para que me humillaran otra vez en la entrada. Me quedé en un café cerca de casa, con el celular cargando y una libreta abierta, como si estuviera preparando un examen. Porque en realidad sí lo era. El examen de quién controla la narrativa. Primero que hice fue asegurar la evidencia como se debe. No por venganza, sino por justicia. En México, si no haces las cosas con forma, te aplastan con forma. Abrí el video. Revisé el audio. Guardé capturas donde se veía claro. Mi oficina, mi esposa, él acercándose. Y la mano. La bofetada. Luego el caos. RH entrando como si el problema fuera yo. Y el remate. Borra ese video o estás despedido. Después escribí un correo con asunto simple y mortal. Denuncia formal. Agresión por abuso de poder. Amenaza laboral. Lo mandé a 3 lugares. Cumplimiento, comité de ética, esa casilla que nadie usa hasta que arde. Dirección jurídica. Auditoría interna. Y me lo copié a mí mismo. 2 veces. A 2 correos distintos. En el cuerpo del correo no puse drama. Puse hechos, fechas, nombres, testigos. Durante la cena de la empresa, en instalaciones de oficina, fui agredido físicamente por el señor Fior. Posteriormente, mi jefe directo me amenazó con despido si no borraba evidencia. Recursos Humanos me retiró del evento, y hoy bloquearon mi acceso. Adjunté el video. Capturas. Y un párrafo final. Solicito se preserve evidencia, cámaras, accesos, registros, y se active protocolo de investigación. Estoy disponible para ratificar declaración. Le di enviar. Y en cuanto el correo salió, sentí algo que no había sentido desde anoche. Aire. Porque ya no era mi palabra contra la de ellos. Era un archivo. Y los archivos no tiemblan. A media mañana mi teléfono explotó con llamadas. Primero mi jefe. No contesté. Luego mi esposa. Contesté, pero no por cariño, por claridad. ¿Qué hiciste? Me soltó con la voz tensa. ¿Qué mandaste? La verdad. Estás loco, me dijo. Nos vas a arruinar. Nos. Ahí estaba otra vez ese nos, que ya no existía. No somos nos, respondí. Tú elegiste tu bando en mi oficina. Ella bajó la voz, como cuando alguien amenaza, sin que parezca amenaza. Borra el video, y yo arreglo esto. Te lo juro. ¿Arreglar? ¿Cómo arreglaste lo de anoche? Silencio. Y de pronto, escuché otra voz de fondo, grave. Mandona. La voz del papá de mi jefe. Pásamelo. Mi sangre se encendió.
Mi esposa, cobarde, obedeció. «Mira, muchacho», dijo él, «ya te dieron tu atención. Ya hiciste tu berrinche. Borras eso y aquí no pasó nada. Te mando una compensación y te desapareces». Yo sonreí sin humor. Me abofeteó. Y ahora quiere comprar mi silencio. «Te estoy dando una salida», respondió frío. «No te conviene hacerte el héroe». «Usted me enseñó algo anoche», le dije, «que aquí mandan los que creen que nadie los puede grabar». Se quedó callado medio segundo. «Última vez». «Bórralo». «No puedo», respondí. «¿Cómo que no puedes?» «Porque ya no depende de mí». Ahí escuché su respiración cambiar. Un leve crujido de dientes. Colgó. Mi esposa volvió al teléfono, temblando. «¿Qué hiciste?», susurró. «Lo que tú debiste hacer. Enfrentar consecuencias». Minutos después, me llegó un mensaje de un compañero de confianza. «Bro, llegó gente del corporativo, abogados, auditoría, y RH está pálida». Luego otro. «Acaban de pedir el video en la sala grande, con proyector». Mi corazón golpeó duro, porque entendí la sorpresa chocante. Ellos habían pasado la noche creyendo que todo se arreglaba con una orden. «Borra o te corro». Pero en cuanto ese correo cayó en bandejas que no podían controlar, el sistema se activó solo. Preservación de evidencia, investigación, entrevistas, cadena de custodia. A los 15 minutos me entró una llamada de un número desconocido. «Señor, Sabanpo», habla jurídico corporativo. «Necesitamos que se presente hoy, lo antes posible». «¿Para qué?» «Para rendir declaración y formalizar el expediente. Y le recomiendo algo. No venga solo». Tragué saliva. ¿Por qué? Hubo una pausa corta. Porque el señor y su hijo están aquí, y están diciendo que usted los chantajeó. Me reí por dentro. Hasta eso intentaron. «Voy para allá», respondí. Colgué y me quedé mirando mi taza de café como si fuera la última calma antes de una tormenta. Porque ahora ya no se trataba de mi matrimonio. Se trataba de algo más grande. Una empresa intentando aplastar a un empleado. Y una evidencia que ya se le salió de las manos. Y cuando llegara a esa sala, iba a ver algo que jamás imaginé. A mi jefe, sentado al lado de los abogados, y al hombre que me abofeteó, pálido, viendo su propio golpe en una pantalla gigante. Llegué a la empresa poco antes del mediodía, no por valiente, sino porque ya no era un tema de orgullo, era un tema de control. Si ellos controlaban la sala, controlaban la historia. Y yo ya había aprendido la lección. En recepción me dejaron pasar sin tarjeta. Eso me dijo todo. Ya no era empleado, era caso. Me guiaron a una sala grande, de vidrio, de esas donde se deciden cosas que afectan vidas. Adentro había 5 personas que no veía nunca. 2 abogados del corporativo, alguien de auditoría, un señor de seguridad con cara de «esto es serio». Y al fondo, como si todavía fuera dueño del aire, estaba mi jefe. Y a su lado, sentado con una confianza insoportable, el papá de mi jefe. Traje gris, reloj caro, la misma mirada de anoche. A mí no me pasa nada. Mi esposa estaba en una esquina, callada, con los brazos cruzados. Me vio entrar y bajó la vista como si yo fuera el problema que había que esconder. Una mujer del corporativo, de voz firme, me indicó una silla. «Gracias por venir. Esto es una audiencia interna de hechos. Vamos a documentar todo». Mi jefe se acomodó la corbata, nervioso, y el papá de mi jefe soltó una sonrisita. «Aquí venimos a aclarar el malentendido», dijo. «Yo no», respondí. Me senté y dejé el celular sobre la mesa, a la vista. No por amenaza, por transparencia. La mujer del corporativo levantó la mano. «Antes de que alguien hable, vamos a ver el material que se recibió por correo». El papá de mi jefe giró la cabeza, brusco. «No necesitamos eso. Yo ya expliqué». «Sí lo necesitamos», lo cortó ella sin subir la voz.
Y también necesitamos que todos entiendan que esta reunión tiene registro. Se hizo silencio. El proyector se encendió. Mi video apareció enorme en la pared. Mi oficina, la puerta abriéndose, mi esposa ahí, él ahí, la cámara temblando un poco. Luego se veía cómo él venía hacia mí. Y entonces, ¡pac! La bofetada retumbó en el audio. Limpia, imposible de negar. Se escuchó el jadeo de alguien en el pasillo. La frase de mi jefe. Borra ese video, o estás despedido. La sala entera se congeló. Mi jefe se quedó pálido. Mi esposa se tapó la boca. Y por primera vez, el papá de Milnor Thienon, mi jefe dejó de sonreír. La mujer del corporativo pausó el video justo en el cuadro donde se veía su mano levantada. Señor, dijo mirando al papá de mi jefe, ¿reconoce usted que ese es usted? Él apretó la mandíbula. Yo fui provocado, murmuró. Me estaban extorsionando. Yo levanté la ceja. ¿Extorsión? Pregunté, calmado. ¿Dónde está la extorsión en me golpeó en mi oficina? El abogado interno tomó la palabra. Señor, la grabación no autorizada es un tema, pero la agresión física y la amenaza laboral son otro. Mi jefe se movió en su silla. Esto se puede arreglar, dijo rápido. O sea, sin hacer un show. Fue un error. Ya. La mujer del corporativo lo miró como si lo acabara de ver por primera vez. ¿Se puede arreglar? ¿Así responden cuando un directivo golpea a un empleado? Mi jefe tragó saliva. No es directivo, es mi papá. Entonces es peor, dijo ella, seca. Porque significa que hay poder informal operando aquí. El papá de mi jefe soltó una risa falsa. Mire, señorita, usted no sabe. Sí sé, lo interrumpió. Sé que hoy mismo se preservan cámaras, registros de acceso, correos y chats. Seguridad. Quiero resguardo inmediato del servidor y de CCTV de anoche y de hoy. Auditoría. Entrevista a RH. Jurídico. Acta de hechos. El señor de seguridad asintió y salió. El papá de mi jefe se acomodó en su silla, molesto, y me miró como si yo le hubiera escupido los zapatos. ¿Qué quieres? Me soltó. ¿Dinero? ¿Puesto? ¿Que mi hijo se arrodille? Yo lo miré directo. Quiero que no vuelvan a tocarme. Quiero mi trabajo sin amenazas. Y quiero que mi nombre deje de ser el problema. Mi esposa dio un paso hacia mí susurrando. Por favor, no los hundas. Por favor. Yo la miré con una calma que me sorprendió. Tú ya elegiste hundirme anoche. La mujer del corporativo respiró hondo y habló como quien corta un cable peligroso. A partir de este momento, el señor Putoboguno queda fuera de cualquier espacio laboral hasta nuevo aviso. ¿Y usted? Miró a mi jefe. Queda separado temporalmente mientras se investiga la amenaza. Mi jefe abrió los ojos. ¿Qué? No. Esto es exagerado. El abogado del corporativo ni lo volteó a ver. No lo es. La frase quedó grabada. El papá de mi jefe se levantó de golpe. Yo no voy a aceptar que un empleado... Siéntese, ordenó la mujer, sin gritar, pero con una autoridad que hizo que se sentara de nuevo. Ahí lo entendí. Por primera vez, estaban hablando con alguien que no le tenía miedo. Pero entonces vino el intento final. El abogado me empujó una hoja. Podemos ofrecer una salida. Reinstalación, compensación por daños y un acuerdo de confidencialidad. Esto se queda aquí. Yo leí el papel. Sonaba bonito. Sonaba limpio. Sonaba exactamente a lo que ellos querían. Tapar el incendio. Levanté la vista. No. Firmo nada hoy. La mujer del corporativo frunció el ceño. ¿Por qué? Respiré hondo. Porque yo ya hice mi parte. Y ahora quiero que esto tenga consecuencias reales, no maquillaje. Mi jefe se inclinó hacia adelante, casi suplicando. No seas estúpido. Te estamos dando una salida. Yo lo miré, despacio. Yo también tengo una salida. Saqué mi celular, abrí un correo y lo puse sobre la mesa,
girando la pantalla hacia ellos. Ayer en la noche, después de que me sacaron, pedí asesoría y dejé constancia por fuera, por si aquí intentaban borrarlo todo. El abogado del corporativo parpadeó. ¿Por fuera? ¿Dónde? Yo dije el nombre sin dramatizar, como quien dice la hora. Con un abogado laboral y con la instancia que corresponde. Y tengo folio. Vi la cara de mi jefe deshacerse, vi a mi esposa ponerse blanca, y vi al papá de mi jefe apretar los dientes como si por fin entendiera algo. Esto ya no se controlaba con una bofetada. La mujer del IoT Center corporativo se quedó quieta un segundo, y luego preguntó, muy seria, ¿qué más tienes? Yo guardé el celular. Tengo algo que prueba que lo de anoche no fue un error. Fue un patrón, y lo tienen adentro, en RH. El silencio volvió, y en ese silencio supe que la verdadera guerra empezaba ahora. La mujer del corporativo me sostuvo la mirada. ¿Qué más tienes? Yo no me apresuré. En ese tipo de salas, el que se emociona pierde. Respiré, junté las manos y respondí. No es ¿qué más tengo? Es que más ocultaron. Y eso está en recursos humanos. Mi jefe soltó una risa nerviosa, como queriendo convertirlo en broma. Ya estás inventando cosas. Pero la mujer ni lo volteó a ver. Giró hacia el señor de seguridad. Tráigame a la responsable de RH, ahorita. El papá de mi jefe se enderezó. No vas a meter a RH en esto. Fue un asunto personal. Fue una agresión en instalaciones de la empresa, cortó ella. Y después una amenaza laboral grabada. Eso ya no es personal. Mi esposa seguía en la esquina, con la cara blanca. Me miraba como si yo hubiera apretado un botón que no tiene regreso. Pasaron minutos largos. Nadie hablaba. Nadie respiraba normal. Hasta que la puerta se abrió. Entró la jefa de RH con el mismo rostro de todo está bajo control. Pero sus ojos no estaban en control. Venía con una carpeta abrazada al pecho y una asistente atrás, una chica joven, temblando. Traía un gafete. Maribel. La mujer del corporativo no se levantó. Solo señaló una silla. Siéntese. Y antes de que diga cualquier cosa, ya vimos el video. La jefa de RH tragó saliva. Nosotros estábamos actuando bajo presión. Fue una situación. No, dijo la mujer. Fue un procedimiento. Y quiero ver qué procedimiento. La jefa de RH apretó la carpeta. Aquí no hay nada. Maribel, la asistente, soltó un suspiro que parecía un llanto contenido. Yo la vi. Y entendí. Ella era el hilo suelto, el que no pudieron controlar. La mujer del corporativo se inclinó. Abra la carpeta, ahorita. La jefa de RH obedeció, pero lo hizo como quien abre un ataúd. Sacó hojas, formatos, acuerdos. La mujer los revisó rápido. Luego levantó una ceja. ¿Esto qué es? Yo alcancé a leer un encabezado. Convenio de terminación preconfidencialidad. 1. Y luego otro. Y otro. Fechas distintas. Nombres distintos. Y casi todos tenían algo en común. Una columna de motivo maquillada con palabras bonitas. Pero el patrón era demasiado obvio. Conducta inapropiada de un alto perfil. Incidente en evento. Conflicto con directivo. Acuerdo para evitar escalamiento. La mujer del corporativo dejó los papeles en la mesa, despacio. ¿Cuántos casos así han cerrado aquí? La jefa de RH abrió la boca, y no le salió nada. Mi jefe se movió en su silla. Eso no tiene que ver con... Tiene todo que ver, lo cortó la mujer. Esto no es solo una agresión, es encubrimiento sistemático. El papá de mi jefe se levantó otra vez. Oiga, señorita, a mí nadie me... Siéntese, repitió ella, todavía sin gritar. Y entonces Maribel, la asistente, habló. Apenas, pero habló. Hay correos, dijo, mirando al piso. De anoche y de hoy temprano. La jefa de RH la fulminó con la mirada. Maribel, pero Maribel ya no pudo parar. Me dijeron que bloqueara su gafete, que registrara suspensión antes de que él llegara.
y que borrara el registro de cámaras del pasillo. La sala se quedó helada. La mujer del corporativo se giró al señor de seguridad. ¿Escuchó? Cámaras. Preservación inmediata. Nadie borra nada. Nadie toca servidores. El señor asintió y salió sin decir palabra. Mi jefe tragó saliva, pálido. Eso es mentira. Maribel levantó la vista por primera vez. No es mentira. Yo tengo capturas. Y hay un correo con su nombre. La mujer del corporativo extendió la mano. Dámelas. Maribel sacó su teléfono con dedos temblorosos y lo deslizó por la mesa. En la pantalla se veía un correo interno. Yo no alcancé a leer todo, pero sí lo esencial. Bloquéenlo. Hoy, antes de que suba al piso. Que no hable con nadie. Esto se apaga en RH. La mujer del corporativo inhaló lento. Luego levantó la mirada hacia mi jefe y después hacia el papá de mi jefe. Esto ya no es un malentendido. Esto es una operación. El papá de mi jefe apretó los dientes. ¿Qué quieres? ¿Un sacrificio? ¿Que lo regresemos y ya? La mujer no parpadeó. Quiero la verdad completa. Y la quiero ahora. Se volvió a RH. ¿Quién autorizó los convenios? ¿Quién firma esto? La jefa de RH titubeó y dijo lo inevitable. Venían de arriba. La mujer del corporativo apoyó un dedo en la mesa, firme. ¿De arriba? ¿Quién? Silencio. Hasta que Maribel, con la voz quebrada, soltó la frase que me dejó sin aire. También hay un contrato. De su esposa. Mi esposa se giró como si le hubieran aventado agua helada. ¿Qué? Maribel tragó saliva. Está en asesoría externa, nómina, desde hace meses. Lo firmó. El señor. Y señaló sin querer. Al papá de mi jefe. Mi esposa se quedó sin color. Mi jefe abrió la boca, pero no pudo hablar. Yo solo la miré. No era solo traición. Era plan. Era pago. Era estructura. La mujer del corporativo cerró la carpeta con un golpe seco. Bien. Ya entendí todo. Se levantó por primera vez. A partir de este momento, el señor queda fuera de cualquier instalación. Y usted, miró a mi jefe, queda separado mientras se investiga. RH también. Auditoría y jurídico toman control. El papá de mi jefe sonrió, pero era una sonrisa enferma. ¿Y tú crees que puedes hacer eso? Ella lo miró directo. Yo no. El dueño sí. Y viene en camino. Esa última frase cayó como martillo, porque si el dueño venía, entonces esto iba a explotar de verdad. Y justo cuando todos estaban procesando eso, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Borra todo, o te quedas sin nada. Levanté la vista. Nadie había tocado su celular, pero alguien ya estaba moviéndose por fuera. El mensaje me dejó la sangre fría. Borra todo, o te quedas sin nada. No era solo una amenaza, era un recordatorio de que ellos todavía creían tener botones que yo no veía. Mi salario, mi acceso, mi reputación y, peor, mi vida privada. Le mostré la pantalla a la mujer del corporativo sin decir palabra. Ella lo leyó una sola vez, y su expresión cambió. Bien, dijo, seca. A partir de este momento, nadie aquí se mueve solo, y nadie toca un teléfono sin que seguridad lo vea. La jefa de RH intentó hablar, pero la mujer la frenó con una mano. Ya basta. Ahorita, todos los celulares sobre la mesa. Mi jefe se quedó quieto, como si no hubiera escuchado. ¿También el mío?, preguntó, fingiendo indignación. Especialmente el suyo, respondió ella. El papá de mi jefe hizo un gesto de fastidio, pero obedeció. Mi esposa tardó un segundo, y luego dejó su teléfono con manos temblorosas. Yo puse el mío al centro también, porque el que no debe, no teme, y el que teme suele ser el que manda. La mujer del corporativo miró a Maribel. ¿Tú tienes algo más? Maribel asintió, tragando saliva. Me mandaron un WhatsApp anoche, con instrucciones. La jefa de RH se puso rígida. Maribel, no. Silencio,
ordenó la mujer del corporativo, ahora sí levantando un poco la voz. Maribel, muéstralo. Maribel sacó su celular y enseñó un chat con un nombre guardado raro, como SRA. No vi el número completo, pero vi lo suficiente. Mensajes cortos, autoritarios. Bloquéalo hoy. Borren cámaras. Que no hable con nadie. El papá de mi jefe apretó la mandíbula. Mi jefe miró al piso. Mi esposa parecía que se iba a desmayar. Yo respiré hondo. No iba a disfrutarlo. Iba a terminarlo. La mujer del corporativo levantó la vista. Esto ya no se discute, se documenta. Seguridad. Necesito los respaldos de cámaras ahora. Y quiero acceso a los correos de RH en este instante. El señor de seguridad asintió y salió, hablando por radio. Y entonces, como si el mundo tuviera humor negro, mi teléfono volvió a vibrar. Una llamada. Del mismo número desconocido. La mujer del corporativo me miró. Contesta. Mi garganta se cerró. ¿Aquí? Aquí, repitió ella. Y en alta voz. Mi esposa dio un paso hacia mí, desesperada, casi susurrando. No, por favor, no lo hagas. Yo la miré, cansado. Ayer me pediste que borrara la verdad. Hoy me pides que la calle. ¿Cuándo piensas pedirme perdón? No respondió. Acepté la llamada y puse el altavoz. Bueno, dije. Al principio, solo se escuchó respiración. Luego una voz masculina, baja y venenosa. Te estás poniendo creativo, ¿eh? Mi jefe levantó la cabeza de golpe. El papá de mi jefe se quedó duro como piedra. La mujer del corporativo no parpadeó. Identifíquese, ordenó ella, sin decir por favor. Hubo un silencio breve, como si el hombre del otro lado no esperara esa voz. ¿Quién es usted? Soy quien está documentando esto, respondió ella. Identifíquese. La voz del teléfono soltó una risita. Dígale al muchacho que borre el video. Hoy. Y que se deje de cuentos, porque su esposa no va a salir limpia de esto. Mi estómago se apretó. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Que tu esposa firmó lo que tenía que firmar, continuó la voz. Que recibió lo que tenía que recibir. Y que si tú sigues, te quedas sin trabajo, sin casa y sin familia. Mi esposa soltó un sollozo ahogado. La mujer del corporativo tomó una libreta y empezó a escribir, tranquila, como si estuviera escuchando una confesión en cámara lenta. Repita lo de recibió lo que tenía que recibir. La voz se quedó callada un segundo. No se haga la lista, escupió. Usted no manda aquí. Y entonces pasó lo que nunca voy a olvidar. La puerta de la sala se abrió. Entró un hombre mayor, canoso, traje oscuro, sin sonrisa. 2 personas detrás de él. Nadie lo anunció. No lo necesitó. La mujer del corporativo se levantó. Señor, llegó justo a tiempo. El hombre miró el teléfono sobre la mesa. ¿Eso está en altavoz? Sí, dijo ella. Y está quedando registrado. El hombre se acercó, tomó el teléfono con calma y habló hacia el micrófono como quien cierra una caja fuerte. Buenas tardes, soy el dueño de la empresa. Y quiero que repita, con claridad, lo que acaba de insinuar sobre pagos y amenazas. La voz del otro lado se quebró apenas. Apenas. Yo no sé de qué. Si sabe, cortó el dueño. Y si cuelga, mañana mismo está declarando. Con nombre y apellido. Silencio. Yo miré a mi jefe. Estaba blanco. El papá de mi jefe apretó los dientes, como si quisiera morder el aire. Y el dueño, sin apartar la mirada del celular, soltó la frase que cambió todo. Si esto es lo que creo. Hoy mismo se caen cabezas. Y no hablo del empleado. La llamada seguía abierta. La respiración del otro lado se escuchaba cada vez más rápida, como la respiración de alguien que se da cuenta de que ya no controla nada. El altavoz seguía encendido. El silencio del otro lado era el tipo de silencio que delata culpa. Respiración corta,
como si la persona estuviera calculando si hablarlo un día, o si colgarlo un día peor. El dueño no levantó la voz. No necesitaba. Repita lo de los pagos, dijo otra vez, con claridad. Mi jefe estaba pálido, con los ojos clavados en el teléfono, como si pudiera apagarlo con la mente. El papá de mi jefe mantenía la barbilla alta, pero su mano temblaba apenas sobre la mesa. La mujer del corporativo cruzó los brazos. Si cuelga, queda registrado como evasión, agregó ella. La voz del teléfono soltó una risa nerviosa. Ustedes están exagerando. Es un malentendido. El dueño inclinó la cabeza. ¿Quién es usted? Soy asesor externo, dijo la voz. El dueño no parpadeó. Nombre. Silencio. Nombre y razón social, repitió el dueño, más lento. Ya. Ahí fue cuando el papá de mi jefe se movió por primera vez con verdadera urgencia. No tiene por qué estar diciendo nada, dijo, intentando recuperar autoridad. Esto se resuelve internamente. El dueño lo miró como si lo acabara de conocer. ¿Usted quién es? El papá de mi jefe se enderezó, ofendido. Soy el padre de... No le pregunté a quién es padre, lo cortó el dueño. Le pregunté quién es en esta empresa. La sala se quedó helada. Porque en esa sola frase, el dueño lo redujo a lo que siempre fue, poder informal. La voz del teléfono, desesperada, habló rápido. Mire, señor, yo solo cumplo instrucciones. Yo no... ¿De quién? Preguntó el dueño. Silencio otra vez. Y entonces, como si alguien lo empujara desde atrás, soltó. Del señor Mobabor. Y dijo el nombre. No era el papá de mi jefe. No era mi jefe. Era alguien más. Alguien que no estaba en la sala. La mujer del corporativo levantó la vista, como si esa pieza encajara al fin. Dirección regional, murmuró. Mi estómago se apretó. Esto era más grande de lo que yo pensaba. El dueño respiró hondo y miró al señor de seguridad. Que lo traigan. Hoy. Seguridad asintió. Salió con el radio pegado a la boca. El papá de mi jefe intentó levantarse. Esto es absurdo. Yo me retiro. El dueño ni lo volteó a ver. Si se levanta, lo saco con escolta. Y le aseguro que su salida será más humillante que la entrada. El papá de mi jefe se quedó sentado, tieso, con la vena del cuello marcada. Mi jefe tragó saliva. Señor, yo puedo explicar. Tú no explicas nada todavía, dijo el dueño, por primera vez tuteándolo. Tú escuchas. El altavoz volvió a sonar. La voz del asesor ahora hablaba como quien se rinde. Le pagaron a la señora, dijo, por consultoría, por imagen. Fue una forma de mantenerla tranquila. Mi esposa soltó un gemido y se tapó la cara. Yo la miré. No con rabia, con una tristeza que me dolía más. ¿Cuánto? Preguntó el dueño. La voz dudó. Depende del mes. La mujer del corporativo se inclinó. Diga un monto. La voz soltó algo como 40 y tantos. Al mes. Mi respiración falló. No era un regalo. Era una nómina paralela. El dueño apretó los labios. ¿A cambio de qué? Silencio. A cambio de persuadirlo, dijo la voz, al fin. A cambio de que él no hiciera ruido. De que aceptara la suspensión y firmara el acuerdo de confidencialidad. De que borrara el video. Mi jefe cerró los ojos como si quisiera desaparecer. La mujer del corporativo anotó cada palabra. Gracias, dijo el dueño sin emoción. Eso es todo lo que necesitaba. Y entonces, frente a todos, el dueño miró a mi esposa por primera vez. Señora, ¿usted tomó ese dinero? Mi esposa tembló, miró al piso, luego a mí, luego al papá de mi jefe, como buscando rescate. No lo encontró. Yo, susurró, yo solo. Quería que esto no explotara. El dueño no se conmovió. ¿Sí o no? Mi esposa se quebró. Sí. La palabra cayó como una piedra. Yo sentí un vacío gigantesco, como si me quitaran el piso bajo los pies. No por el dinero.
sino porque confirmó lo que más dolía. Ella no estaba atrapada. Ella estaba colaborando. El dueño se puso de pie. Perfecto. Entonces esto ya es un tema penal y laboral. Mi jefe casi se levanta. Señor, por favor, mi papá. Tu papá golpeó a un empleado, dijo el dueño. Tú amenazaste a un empleado. RH intentó borrar evidencia, y alguien arriba pagó para apagarlo. Si no entiendes lo que eso significa, no deberías dirigir ni una tiendita. Se giró hacia mí. Usted, dijo, no está despedido, está reinstalado, con sueldo íntegro, y la empresa cubrirá su asesoría legal. Yo asentí, en silencio. Era lo correcto. Pero mi cabeza estaba en otro lado, en mi casa, en mi cama, en mi esposa, en la traición completa. La mujer del corporativo añadió, y respecto al video, queda en custodia. Ya no es su arma. Es evidencia. El dueño miró al papá de mi jefe. ¿Y usted? Está fuera. No vuelve a pisar un evento de esta empresa. Jamás. El papá de mi jefe apretó los dientes. Esto no se va a quedar así. El dueño lo miró sin pestañear. De hecho, sí. Se va a quedar peor. En ese momento, la puerta se abrió otra vez. Entró un hombre de mino tinto, traje, sudando, con cara de «me trajeron a fuerzas». Dirección regional. La mujer del corporativo le señaló la silla. «Siéntese. Tenemos preguntas». Y yo entendí que la sorpresa chocante no era solo para mi jefe. Era para toda la cadena de arriba. Y aún faltaba lo más importante, lo que yo iba a hacer con mi esposa. Dirección regional se sentó como si todavía tuviera control, pero ya venía sudando. No por calor, por miedo. La mujer del corporativo abrió una carpeta nueva y puso el teléfono en medio, con la llamada aún registrada. Usted autorizó pagos a una consultora para apagar una agresión y presionar a un empleado, dijo, sin adornos. Quiero que lo niegue en voz alta. El hombre tragó saliva. Yo seguí un protocolo, balbuceó. Se evitó un escándalo. El dueño lo miró como si estuviera viendo basura bajo un zapato. No evitaste un escándalo. Creaste un delito. Dirección regional intentó acomodarse el fin. Saco. Señor, esto es una empresa. Estas cosas se arreglan así, con acuerdos. La mujer del corporativo lo frenó. ¿Acuerdos o sobornos? Se hizo un silencio largo, y ahí fue cuando mi jefe, por fin, se quebró. Yo solo quería que se borrara, soltó. Mi papá se equivocó, sí, pero este güey nos iba a destruir. Me apuntó con el dedo como si yo fuera el culpable de su golpe. Yo lo miré, tranquilo. Tu papá me golpeó. Tú me amenazaste. RH intentó borrar cámaras, y mi esposa cobró para callarme. Si eso te destruye, no soy yo. Es tu propia porquería. Mi esposa se llevó las manos a la cara. Yo no cobré para callarte, lloró. Yo pensé que era lo mejor para arreglarlo. El dueño se inclinó hacia ella, frío. ¿Y también pensaste que era lo mejor estar con él en la oficina? Ella se quedó muda. Dirección regional bajó la mirada. Y en ese instante, supe que el sistema que ellos usaban para aplastar gente, también los iba a aplastar a ellos. La mujer del corporativo habló como sentencia. Señor, queda separado de inmediato. Hoy mismo se inicia investigación formal y se preserva todo. ¿Y usted? Miró a RH. Queda suspendida. Maribel, gracias por colaborar. Está protegida por el protocolo. Maribel soltó el aire como si por fin pudiera respirar. El dueño se levantó. Y una cosa más, dijo. No vamos a arreglar nada con papelitos. Esto se reporta como corresponde. El papá de mi jefe golpeó la mesa. ¿Me vas a denunciar a mí? Yo soy quien soy. El dueño ni se inmutó. Y hoy vas a aprender que quien eres no te salva de lo que hiciste. Seguridad entró con 2 escoltas. El papá de mi jefe quiso hacerse el digno, pero salió escoltado como cualquiera. Mi jefe se quedó sentado, inmóvil, con la cara gris.
Ya no era el que daba órdenes. Era el que esperaba consecuencias. Cuando salimos de esa sala, mi esposa me alcanzó en el pasillo. «Por favor, hablemos», susurró. Fue un error. Yo estaba desesperada. Yo caminé sin detenerme. Yo también estaba desesperado, respondí. Y aún así no te vendí. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó, llorando. Me detuve al fin y la miré directo. «Lo mismo que hicieron conmigo anoche. Voy a hacer lo correcto, aunque duela». Saqué mi teléfono y le mostré una sola cosa: el correo donde aparecía su consultoría mensual. «Esto se lo explicas a un juez, no a mí». Ella tembló. Yo puedo devolverte». «No quiero tu dinero», le dije. «Quiero mi vida sin mentiras». Ese mismo día pedí asesoría, inicié el proceso de divorcio y dejé constancia de todo. No por venganza, por protección. Porque entendí que cuando alguien te traiciona con poder, lo vuelve a hacer si no hay consecuencias. Al día siguiente pasó la sorpresa chocante, de verdad. No fue un chisme, no fue un rumor, fue una escena. Llegué temprano y vi cajas en RH. La jefa de RH no estaba. Mi jefe llegó con seguridad detrás, sin su sonrisa de siempre. Nadie lo saludó. Nadie se le acercó. Caminó directo a una sala y no volvió a salir como jefe. Y en el comedor, donde todos toman café, apareció un comunicado interno: tolerancia cero a agresiones y abuso de poder. Cambios inmediatos en dirección. La empresa entera entendió lo que había pasado sin que yo dijera una palabra. Y mi esposa intentó entrar ese mismo día. No la dejaron pasar. Seguridad le pidió identificación y le dijo: «Señora, usted ya no tiene acceso». Ella se quedó helada, como yo me quedé la noche anterior. Solo que esta vez no había nadie que pudiera salvarla con una sonrisa. Yo no gané una guerra. Gané algo más importante. Volví a verme al espejo sin sentir vergüenza. Porque hay gente que vive de humillar a otros, hasta que se topa con alguien que no se deja comprar. Y ese día, por primera vez, entendieron algo simple: la verdad no se borra con una amenaza.